Regresamos y en este su segundo bloque vamos a conversar, Nicolás, en base a lo que se avecina en términos de lo que son las variables económicas financieras. Primero, para ver la perspectiva de cómo país seguimos manteniendo estos estándares. Y segundo, lo que sería el comportamiento de la economía dominicana de cara al primer trimestre, semestre del año, en términos financieros. Nosotros nos abocamos a un proceso interesante para fines impositivos y para fines de operaciones económicas en materia fiscal. Como es bien sabido, todas las empresas que acorden al artículo 300 cierran al 31 de diciembre, tienen fecha de presentación al cierre de abril. Esto implica preparar las empresas de una forma de que la declaración impositiva sea lo suficientemente efectiva que permita no generar inconsistencias que en un futuro provoquen contingencias fiscales que dieran al traste con una desviación en términos de lo que fue la declaración financiera original presentada y una posible rectificación. Ya vimos que en enero se publica la cifra de 65 mil millones de pesos en términos de recaudación y nosotros sabemos que desde ahora hasta junio es una fecha crítica en términos de operaciones fiscales, producto de todas las declaraciones que se generan y donde es el mayor universo de contribuyentes. O sea que esta es la temporada alta de las recaudaciones, de Sin aquí dudas, hasta finales de abril. sin dudas. Tus recomendaciones a nuestro público, a los contribuyentes, a los clientes, de cuál sería el proceso óptimo llevar a cabo frente a la administración tributaria para que tengamos un proceso fiscal lo menos traumático posible, lo más efectivo posible y que la declaración sea presentada en base a cifras que no generen efectos fiscales secundarios lesivos. Bueno, tú sabes que para el cierre del periodo fiscal 2022 todavía tenemos los efectos de la ley 4620 en lo que respecta... Hay un remanente. Es correcto, en lo que respecta a los incrementos de activos o adiciones de activos que hicieron las empresas, que la ley establecía que al año siguiente de acogerse a la ley de amnistía, eso tenía que incluirse dentro de lo que es el capital de la compañía y que las empresas tenían que hacer una acta de asamblea, aprobar ese incremento de capital por el monto que dio como resultado esos incrementos, porque de lo contrario entonces esa partida pudiera reversarse. O sea, que podemos decir que posiblemente si un contribuyente no hizo lo que establecía la ley y la norma con respecto a este tema, pudiera tener alguna reversión respecto a lo que son esas partidas que se acogieron en la amnistía. También tiene remanente el 2022 el tema de los saldos a favor de aquellos contribuyentes que lo asumieron, que aún acogiéndose a la ley también lo aplicaron. Entonces, y lo decía de manera tácita. Sí, entonces es bueno recordarle a los contribuyentes que si se acogió a la amnistía debió renunciar a los saldos a favor y que si lo aplicó en el 2021, lo correcto es que se autoimpune o que haga una rectificativa de esa declaración jurada anual y que no cometa el mismo error para la declaración del 2022. El contribuyente, lógicamente, tiene que seguir cumpliendo con sus deberes formales respecto a lo que son los envíos de los comprobantes fiscales, tratar de tener el cuidado de cumplir con los requerimientos de las normativas que se han establecido para el tema de los reenvíos de los comprobantes fiscales, para evitar que la DGI entonces le haga impugnaciones y fiscalizaciones de escritorio que pudieran generarle algún pago adicional de impuestos sobre la renta. Aprovechar que, por ejemplo, en el caso de la economía, que tuvo un nivel de inflación, diríamos, un poquito más elevado que en otras ocasiones, que ese ajuste por inflación se lo pueden aprovechar en el anexo 2 para todas las partidas de gastos y terreno, inventario que tengan. Entendemos que a partir de este mes de enero y febrero
ya deben comenzarse a seguir haciendo las pruebas para el tema de lo que es la factura electrónica, recordándole a los contribuyentes que la DGI tiene unos incentivos para aquellos que lo hagan de forma anticipada, que es la tendencia a la cual deberíamos ir. En el caso de los contribuyentes también deben evaluar acogerse al ERCT para simplificar su proceso de, diríamos, presentación y demás en lo que se refiere a los comprobantes fiscal, IT1 y eso, que realmente ese sistema permite una simplificación real de lo que son los impuestos. Viendo, Nicolás, el efecto que ha causado la ley 4620 con relación para aquellos contribuyentes que asumieron de manera errónea, inequívoca, el efecto del saldo a favor, ha provocado un efecto de contingencia tributaria, porque ha hecho un recálculo muchas veces en impuestos, pero sobre todo en anticipo, que arrastra al periodo siguiente. ¿Pudiese con la declaración del 2022 esos anticipos dejados de pagar desaparecer y quedar los recargos de intereses solamente, o se mantendrían los anticipos? Bueno, recuérdate que en el IR2, si tú no pagas un anticipo, te permite tú recalcularlo con los recargos de intereses y te lo elimina. Lo que pasa es que en ese caso, para el 2021, solamente tú pudieras, diríamos, revertir el error en caso de que tú no hayas pagado un anticipo en ese periodo, que ahora en la declaración del 2022 tú puedes incluirlo en el IR2. Perfecto. Porque ahí todo indica que si tú pagaste anticipo por un monto inferior a lo que debió ser, lo que procede ahí es hacer una rectificativa voluntaria para evitar entonces que esos recargos de intereses sigan incrementándose. Algo importante, Nicolás, con relación al efecto por ejemplo, de la presentación, es que en la medida que el proceso se siga tecnificando, obviamente debe de ir disminuyendo las auditorías de escritorio, que independientemente se produzcan, porque no es 100% exacto el proceso de presentación, pero sí sobre todo el efecto de disminución. La administración tributaria sigue de manera progresiva el proyecto de facturación electrónica. Vi una información en la prensa donde decía que después del proceso de presentación en abril, entonces viene un seguimiento más estricto a lo que sería el proyecto de facturación para fines de poder nosotros ya contar con más cantidad de empresas en materia de ese efecto. Y sobre todo, que ya el 2023 sea el año que post el efecto del piloto se empiece a consolidar la facturación electrónica en el caso de República Dominicana. Sí, Mato, también recordarle a los contribuyentes que para el cierre del 2022, aquellos contribuyentes que tienen que hacer lo que es el estudio de precio de transferencia y el DIOR. Que estén arrastrados por el decreto 7814. Exacto, que a partir de este 2022, que las presentaciones, por ejemplo, en el caso del cierre a septiembre, fue ahora a finales de enero, y aquellos que tienen cierre de diciembre, que va a ser que la mayoría del universo de los contribuyentes, que deben hacer su declaración del DIOR conjuntamente con el IR2. Con el IR2 y dentro del plazo que establece la ley, que son los 60 días posteriores, entonces también hacer su estudio de precio de transferencia, que diferente a años anteriores donde tú hacías tu estudio de precio de transferencia y simplemente tú lo guardabas ahí, si la DGI te lo requería o no, tú tenías que remitirlo. Ahora, con las regulaciones nuevas, el estudio de precio de transferencia, tú tienes que enviarlo, aún la DGI no te lo requiera. Es parte de una obligación formal. Entra dentro de lo que son ahora los deberes formales. Eso es importante recordarlo porque en el caso de precio de transferencia, siempre usábamos la modalidad de que se mandaba la DIOR y salvo que la DGI lo requeriera, no se enviaba. ¿Están los contribuyentes, Nicolás, en capacidad de poder pagar un trabajo que encarece lo que es su presupuesto como el estudio de precio de transferencia? En la gran mayoría, clientes medianos, pequeños, que de una u otra forma son arrastrados por la modalidad. Mira, yo creo que sí. Lo que pasa es que recuérdate que a las empresas que le corresponde realizar el estudio de precio de transferencia cae dentro de lo que son empresas medianas y grandes.
Y realmente, en principio, la tarifa de los auditores estaba un poquito elevada con respecto a este estudio. Al final, los propios auditores, inclusive aquellas firmas internacionales, se dieron cuenta de que si el estudio no requería que tú tuvieras que utilizar lo que son las bases de datos. O comparables externos. O comparables externos, correcto. Y cuando ya tú habías realizado el estudio de precio de transferencia por una segunda o tercera vez, realmente primero el costo de inversión en términos hora-hombre se reducía, lo que sería el costo de la utilización de la base de datos igual, o sea que los precios se han estado sincerizando, principalmente en el mercado de República Dominicana, que muchos de esos grupos corporativos que tienen que hacer estudios de precio de transferencia no necesariamente tienen transacciones con vinculadas en el extranjero. Eso es correcto. Otro aspecto importante, Nicolás, por ejemplo, el sistema tributario ha venido un proceso constante de evolución en términos de tecnificación. Hemos dado el salto desde el proceso de los comprobantes fiscales a las diferentes modalidades que posteriormente se intentaron introducir, impresora fiscal, caja registradora, demás. ¿Es la factura electrónica el proyecto que va a transformar la administración tributaria de cara al futuro? ¿O qué otra cosa podemos esperar? Mira, Matos, realmente si nos podemos analizar cómo va evolucionando el tema de lo que son las administraciones tributarias a nivel mundial o a nivel regional, nuestra administración tributaria, que le hemos reconocido el nivel de eficiencia a nuestro amigo Luis Valdés, sobre todo los recaudatorios. Sobre todo la parte recaudatoria. Realmente se ha quedado retrasado en términos de actualización. Le comentaba a un amigo ayer que nosotros participamos en Colombia en el 2008 en una actividad profesional y nos sorprendimos de que ya en el 2008 Colombia, el DIAN, que es como se llama la Dirección de Impuestos allá, ya tenía utilizando tanto lo que es el 607 y el 606 de manera eficiente. O sea, lo venía ya utilizando varios años. Y en ese entonces, la Administración Tributaria de Colombia estaba en capacidad de mandarle a los contribuyentes la declaración de impuestos ya prácticamente hecha. Lista. Para que el contribuyente simplemente hiciera algunos ajustes que son propios de los cierres, como son a los registros de los gastos que no conllevan comprobantes fiscales. Sin embargo, todo indica que ese proceso en República Dominicana, que estamos en el 2023, yo te digo que fue a Colombia 2008. En el 2008, solamente con la implementación de la factura electrónica pudiéramos nosotros aspirar a que la DGI te pudiera hacer una declaración, diríamos, preliminar. Es correcto. Y sabe que ya hemos discutido en este mismo espacio las dificultades que tiene la implementación de lo que es la factura electrónica por el tema del gran universo que tenemos operando de manera informal. Yo comparto 100% las observaciones que hizo el maestro Alejo. O sea, el día que conversamos con él, las observaciones que él hacía en base a lo que serían las trabas de la facturación electrónica, yo comparto 100% lo que él dice. No, y si tú te fijas precisamente otra vez con el tema de lo que son las facturaciones electrónicas, la mayoría de los países de la región implementaron ese proceso en los primeros 5 años del 2000. Nosotros estamos en el 2023, o sea que nosotros tenemos aproximadamente de 10 a 15 años de retraso en cuanto a implementación de la factura electrónica. Es correcto. El tú comentar ahorita que todavía la DGI utiliza el tema de lo que son las fiscalizaciones de escritorio, te dice a ti que tenemos un trecho por recorrer en términos de lo que... Hay una brecha abierta. Utilizar los recursos tecnológicos para eficientizar las recaudaciones. Correcto. En nuestro último bloque vamos a hablar un poquito de lo que sería el proceso post-declaración en base a fiscalización, auditoría tributaria y también el proceso de cumplimiento, auditoría de cumplimiento, tanto la parte fiscal como la parte financiera. Volvemos en breve.